Hola amigos, acompañen a este rolo a ver la descarga de Ninots en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Hoy usaré mi voz ya que varias personas me dijeron que dejara de usar el efecto y que usara mi voz. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Entonces como siempre, toca ir hasta el metro ya que vivo lejos. Aquí en Benimá me tomo la línea 2 hasta la estación Turia y de ahí cambio al bus tomando la línea 95 que nos lleve hasta la Ciudad de las Ciencias y las Artes, que prácticamente queda al otro extremo de la ciudad de donde yo vivo. El trayecto suele durar entre 50 y 60 minutos. Bueno, esta ya es la Ciudad de las Ciencias y las Artes. Hoy no se ve muy linda ya que el día está oscuro, está gris, pero bueno, nada. A lo que vinimos fue a ver la descarga de los ninots. Los ninots son muñecos, en valenciano ninot significa muñeco. Estos muñecos se construyen tradicionalmente a partir de moldes que se hacen generalmente en yeso, se llenan de pasta de papel y después son secados para pintura. Hoy en día también por comodidad y facilidad se utilizan materiales como perospan, que en colombiano sería icopor. También se utiliza papel, cartón, fibra de vidrio y otros materiales. Entre todos estos ninots se va componiendo las fallas que, bueno, falta todavía un mes para verlas armadas. Las fallas suelen componerse por distintos ninots. Estos ninots están confeccionados con materiales combustibles. Son la base de las fallas de Valencia y de las hogueras de San Juan en Alicante. Normalmente los ninots tienen un carácter crítico y burlesco. Aparecen en las fallas o en las hogueras y arden la noche del 19 de marzo en el caso de las fallas y el 24 de junio en el caso de las hogueras de Alicante. Los ninots que estamos viendo el día de hoy van para la exposición del ninot, exposición que inicia este viernes 2 de febrero y va hasta el 15 de marzo. Aquí el público elige los ninots que más les gustan, se hace como una votación y al final de la exposición se elige qué ninot va a ser indultado. Hay dos tipos de ninots, el de las fallas infantiles y el de las normales. Así que al final de la exposición, 2 ninots serán indultados y con este indulto se salvan de ser quemados el día de la crema. Esta tradición empezó en la Segunda República y se fue consolidando en los años de la posguerra y se sigue conservando hasta el día de hoy. La exposición, que empezará a partir del 2 de febrero, tiene un costo de 3 euros por persona y se encuentra en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. No todos los ninots tienen un tono burlesco, hay muchos que tratan de temas importantes como el calentamiento global, guerras actuales, crisis y demás, como este que estamos viendo que es como un oso polar derritiéndose, aunque hay otros que por separado no tienen mucho sentido como este huevo. Hay otros que son más artísticos, unos hablan más de temas de fantasía, de cuentos de hadas, en fin, son temas muy variados. Había olvidado mencionar que en total son más de 700 ninots, ya que por toda la ciudad son alrededor de 800 monumentos falleros los que adornan las calles durante el mes de marzo. Eso sin contar otros municipios como Burjasot o Paterna que también celebran fallas al mismo tiempo que Valencia. Y bueno, al final no terminamos de ver todos los camiones terminando la descarga porque son camión tras camión, uno tras otro sin parar. Son, como les decía, más de 700. La mayoría de los camiones solo trae 2 o 3 ninots, entonces es algo eterno. Eso sí, una vez estén en la exposición del ninot, pues iré a visitarlos, grabaré y tomaré fotos de los mejores y obviamente escogeré el mejor para salvarlo de las llamas el día de la crema. Y bueno, los dejo con los últimos que vi ayer descargándose, algunos muy bonitos, otros que no les encontré mucho sentido o simplemente no los entendí. Otra cosa que había olvidado mencionar es que hay varios artistas falleros, así que cada artista tiene su toque, su estilo, su técnica, su diseño, la forma en la que usan los colores, cómo muestran el mensaje a través del muñeco. Por ejemplo, hay unos como este que estamos viendo en pantalla que es de mis favoritos. Vi algunos de sus ninots mientras los descargaban del camión y me gustaron demasiado. Y bueno, adentro ya podemos ver que ya están acomodando los ninots. Cada ninot tiene su respectivo número para el día de la votación poder votar por él. Y bueno, este fue el último camión que vimos descargar. Ya con esto cerramos el día. Faltaban muchísimos ninots por descargarse, pero nada que hacer. Tampoco podemos estar ahí todo el día plantados. Y bueno, me despido. Gracias por ver el video. Los dejo con algunas imágenes de la Ciudad de las Ciencias y las Artes, que es de mis partes favoritas de Valencia. Un saludo y gracias por llegar hasta aquí. Espero les gusten los videos ahora con mi voz real, ya que varias personas, como dije al comienzo, no les gustaba la voz que genera la aplicación. Y bueno, pues nada, hasta la próxima.